Al expresidente Leonel Fernández Reina le está lloviendo sobre mojado, como diría ese dicho popular. Por una parte, tiene todavía los cuestionamientos y las críticas de la prensa dominicana por esas declaraciones que hizo en favor de Maduro. Esta decisión que tomó el expresidente Leonel Fernández de ir a observar las elecciones en Venezuela le trajo más críticas negativas que positivas. Él, recordemos que siempre ha tenido el interés de ser ese líder internacional que sea reconocido en todo el mundo. Acuérdense que también tenía ciertas aspiraciones como para dirigir la ONU, por eso es que se ha dado a la tarea desde que fue presidente, sobre todo en el segundo periodo, de hacer estas giras internacionales y de hacer amistades con diferentes jefes de Estado y con diferentes personalidades que manejan organismos internacionales, porque él estaba muy interesado en eso, en posicionar su liderazgo, posicionar a ese presidente dominicano que según él, ¿no?, ha hecho lo mejor para esta nación. Y por el otro lado, ahora mismo, recordemos que ayer el gobierno norteamericano sancionó a el expresidente de Haití, Michel Martelly, por estarse dedicando a cosas indebidas, a cosas ilícitas, y obviamente eso va a repercutir en República Dominicana, como yo les había contado ayer. La primera repercusión es pues que el expresidente Leonel Fernández está arrepentido, está desesperado. Realmente está desesperado porque ahora le va a tener que pedir ayuda a Luis Abinader. Acuérdense que en estos 2 días pasados llevan un enfrentamiento precisamente porque el presidente Luis Abinader lo acusó diciéndole que él apoya al régimen de Maduro. Y Leonel Fernández no se quedó atrás, le contestó inmediatamente al día siguiente y vienen tratando este tema entre directas e indirectas, entre declaraciones que manda a decir uno con periodistas y otras declaraciones que manda a decir el otro con otros periodistas, y de alguna manera han tenido un choque, un enfrentamiento. Pero vamos a recordar algo, señores, porque parece que a muchos se les olvida. En el 2012, cuando era presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, condecoró con la máxima distinción que puede otorgar el gobierno dominicano al exministro o al expresidente Michel Martelly con la orden de Duarte Sánchez y Mella. Esto, obviamente, en ese momento, daba varios mensajes. El primero era que estaban fortaleciendo las relaciones que existían entre Haití y República Dominicana. Acuérdense que un poquito antes, que por cierto en ese evento, el expresidente Michel Martelly le agradecía a Leonel Fernández que haya construido una universidad en Haití. O sea, el pueblo dominicano antes del 2012 gastó de su dinero para poder construir una universidad en Haití. En ese momento yo recuerdo, porque obviamente ya yo estaba aquí, ya iba de salida el presidente Leonel Fernández, casi nadie lo cuestionó. Yo no me acuerdo que existiera ese gran cuestionamiento de por qué tendría que gastar el pueblo dominicano dinero en el pueblo haitiano haciéndoles una universidad. Al contrario, yo recuerdo que muchos periodistas de esos que sirvieron de bocina, que todavía están ahora aquí, esos que ustedes saben quiénes son, que trabajan en un programa en la mañana, estaban hasta aplaudiendo esa decisión. Porque obviamente, ¿verdad?, eran las bocinas y tenían que engrandecer y legitimar la solidaridad del presidente en ese momento, Leonel Fernández Reina, como el salvador, ¿no?, digamos, como el más solidario para el pueblo haitiano. Pero no así el pueblo. También agradeció Martelly en esa ocasión que el primer
país que salió en ayuda después del terremoto en el 2010 fue precisamente República Dominicana. En ese evento, que fue un lunes en el 2012, no recuerdo el mes, pero fue recibido Michel Martelly en el Palacio Nacional, justamente en el Salón de Embajadores. Ahí había presencia tanto diplomáticos como haitianos, como obviamente autoridades del gobierno de aquel entonces. Otro detalle que me llama mucho la atención es que ustedes recuerdan cuando Luis Abinader concede también una distinción al nacionalizar al escritor peruano Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. ¿Ustedes recuerdan ese acto que fue muy criticado? Fue muy criticado y muchos, tanto periodistas, pseudoperiodistas y algunos políticos y politiqueros estaban en contra de que Luis Abinader concediera la nacionalidad a este peruano porque en algún momento determinado, según ellos, estaba defendiendo a Haití. Mario Vargas Llosa defendía, ¿no?, que todos estos niños que nazcan en territorio dominicano con padres haitianos tendrían que ser dominicanos y se le tenía que dar esa nacionalidad a ellos, ¿verdad? Entonces, eso molestó muchísimo, obviamente, a varios dominicanos y estaban en contra de que Luis Abinader diera esa nacionalidad. Pero en ese momento que se distingue a Michel Martelly con esta orden maravillosa que da el gobierno dominicano, el presidente de la Cámara de Diputados en el 2012 era Abel Martínez, que en ese momento él no se opuso en ningún momento a que el expresidente Leonel Fernández diera esta condecoración a Michel Martelly. Pero, y estamos hablando ya sabemos quién es Michel Martelly a partir de ayer, ¿verdad? Bueno, se hizo oficial porque ya se sabía eso desde antes, desde 2011. Y Leonel Fernández Reina también lo sabía. Leonel Fernández Reina también sabía quién era Michel Martelly porque ya estaban las investigaciones de los Estados Unidos en ese personaje. Acuérdense que Michel Martelly llega al poder con ayuda de Estados Unidos en el 2011. Y antes de que ya fuera presidente de Haití, a inicios del 2011, Leonel Fernández Reina recibe en su despacho de Palacio Nacional a Michel Martelly para ofrecerle todo su apoyo para que sea el nuevo presidente de Haití. Pero Estados Unidos fue que le dijo a Leonel Fernández: yo quiero que ustedes tengan buenas relaciones, recíbemelo en el palacio, necesito que hagas esto. Esa fue una de las órdenes que dio el imperio a Leonel Fernández para apoyar a Michel Martelly. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en ese periodo, acuérdense, en ese periodo ya Leonel Fernández iba de salida, ya entraba Danilo en el 2012. Pero en el segundo periodo de Leonel Fernández fue cuando más ilegales entraron al país. En todo ese periodo, en el segundo periodo y casi todo el tercer periodo de Leonel Fernández, acuérdense las relaciones que ha tenido maravillosamente Leonel Fernández con los presidentes de Haití. Con Michel Martelly, aquí está la prueba, lo elogió, lo apoyó, le dijo que sí, que contara con todo su apoyo para que él fuera presidente a finales del 2011. Y entonces, señores, pues ahora que el gobierno de los Estados Unidos saca a la luz pública a lo que se dedicaba Michel Martelly, pues entonces ya están espantados. Ahora Leonel Fernández Reina está arrepentido, suplica y pide ayuda a Luis Abinader para que le retiren esa condecoración de Duarte, Sánchez y Mella. No sabe dónde esconder la cabeza el expresidente Leonel Fernández, pero en ese momento, claro que sabía a qué se dedicaba. El presidente de la República tiene toda la información que desea, maneja todos los mecanismos de información y de inteligencia del país. ¿Ustedes no creen que todo lo que manejaba Martelly, sus antecesores, después el que lo sucedió,
sabían a qué se dedicaba, porque pues, hay investigaciones y se sabe que una de las acciones que cometen estos corruptos políticos haitianos es participar en actividades irresponsables. Ese pedazo de territorio de aquel lado de la isla sirve como bodega para eso. Ha habido muchos corruptos, políticos, militares, policías que se dedican a eso. Y estamos pegados, es la misma isla. Y cada presidente que ha pasado por este país sabe y tiene inteligencia de aquel lado y en la frontera. Y se sabe, los presidentes manejan mucha información, sobre todo ese tipo de información. Entonces, Leonel Fernández está desesperado. Pide y suplica ayuda. ¿Qué ustedes creen? Coméntenmelo aquí. ¿Están de acuerdo en que ya que él condecoró, ¿no? De alguna manera dio la mayor distinción que da el pueblo dominicano a cualquier jefe de Estado? Lo apoyó antes de ser presidente, lo siguió apoyando después y tuvo muy buenas relaciones a pesar de que Michel Martelly entra en el 2011 y sale en el 2016, ya en el 2012 Leonel Fernández no era presidente, entró Danilo Medina, sin embargo seguían teniendo buenas relaciones. Por ahí se maneja la información de que Michel Martelly tiene muchos socios en República Dominicana, porque ese señor se llenó de dinero. Acuérdense también que hay una acusación ahí muy grande de que Michel Martelly robó al Estado dominicano, perdón, al Estado haitiano, al pueblo haitiano, más de 2,000 millones de dólares. Eso lo saben los norteamericanos también. Es demasiado dinero. Y muchos empresarios y muchos políticos hicieron negocio con Martelly. Martelly tenía aquí un penthouse. Ustedes no se acuerdan del video que salió cuando él estaba en un penthouse, en una torre aquí en Santo Domingo, con una piscina y varias mujeres festejando su cumpleaños. Entonces, ahora el expresidente Leonel Fernández quiere que el gobierno de Luis Abinader le retire esa condecoración. No creo que se la ponga fácil Luis Abinader, yo no creo que acceda a eso. Tendrá que pagar muy caro su consecuencia Leonel Fernández. Tendrá que pagar ese error grave por estar condecorando a gente que no tenía que hacer. Ya se sabía todo esto de la migración, se sabía que esa frontera estaba abierta, ya se sabía la mayor cantidad de haitianos que estaban aquí, que estaban siendo beneficiados por el pueblo dominicano con los impuestos, en fin. Porque todo este problema entre Haití y República Dominicana no es de ahora, y muchos jóvenes que yo me encuentro de repente en algunas partes que los escucho hablar o que yo pregunto, piensan que ese problema es de ahora, piensan que ese problema es de Luis Abinader, cuando ese problema viene desde hace muchos años en República Dominicana. Muchos años atrás, ningún gobierno, ni Hipólito, ni Leonel, ni Danilo, han podido resolver el problema de la migración ilegal haitiana hacia República Dominicana. No les interesa, no los dejan. El orden mundial, la élite mundial, los superpoderosos no los dejan. Y por eso es que esto se ha venido desatando cada vez más problemas que están afectando a la República Dominicana, y eso es lo que nos debe de preocupar. Ahí es que están nuestros intereses, ahí es que están verdaderamente los cuestionamientos para que esto se pare. Ojalá que en algún momento pueda suceder eso. Pero viendo cómo viene trabajando esa élite mundial con estos dos países, yo no veo esperanza realmente. Sé que la esperanza se pierde al final, ¿no? Como dicen por ahí, la esperanza nunca se muere, señores, pero en la forma en cómo se está moviendo la geopolítica mundial, cómo se están moviendo las fichas para tener el máximo poder del planeta,
China, Rusia, Estados Unidos, la India que está metido, Arabia Saudita, que sigue siendo un país que está siendo menospreciado, pero recuerden que es el país con más reservas de petróleo en el mundo. Sí, se le van a acabar pronto, sí, pero es un país que maneja demasiado dinero y que está enfrentando una guerra con Irán, pero que Estados Unidos está ahí detrás. Bueno, Israel, que también es un enemigo de Arabia Saudita, en fin. Todas estas piezas, aunque ustedes no lo crean, afecta y tiene que ver con esto que están pretendiendo hacer los Estados Unidos de fusionar la isla y de que República Dominicana se haga cargo de más de 11 millones de ciudadanos haitianos. Nada es aislado, señores. Hay que entender bien la geopolítica para poder comprender cuál va a ser el nuevo orden mundial, más allá de todo esto de las tres causales, más allá de aceptar a personas que tienen diferente gusto en cuestión de sexualidad, toda esta situación. Hay intereses muy grandes para que esta isla sea solo una, y viene desde el desde 1990, para mí, desde que los Clinton llegó al poder, desde ahí se intensificó la estrategia para que solamente sea una isla. Pero aquí está la consecuencia, ¿no?, de Leonel Fernández, y recuérdenlo bien, a muchos se les olvidó que ese gobierno hizo esa universidad en Haití. A muchos se les olvidó esta condecoración que se le había hecho al expresidente Michel Martelly. Y miren ahora, tarde que temprano todo cae. Tarde que temprano, cuando te dedicas a lo mal hecho, cae. Y así le va a pasar a muchos que ostentaron el poder en República Dominicana y lo van a pagar. Porque el pueblo dominicano no merecía ese tipo de acciones en contra del propio pueblo. Aquí se ha trabajado mucho por tener una libertad, una democracia, se ha trabajado mucho para tener oportunidades. El pueblo dominicano merece tener prosperidad. Esos que se levantan temprano a trabajar, esos que abren su barbería, que abren su salón, esos que son maestros constructores, esos que son plomeros, esa gente que es campesina, esa gente dominicana que se levanta muy temprano a buscar la comida, merece mayores oportunidades, merece mejores sueldos. Pero cuando te das cuenta y haces una introspección en el pasado de 25 años para acá, y te das cuenta de todos estos actos de corrupción, de todo esto que han hecho algunos de esos que han ostentado el poder para abusar del pueblo dominicano, llevar a la ruina bancos, rescatar a esos banqueros, la peor crisis económica en el 2000-2004 con Hipólito Mejía, rescató y consintió a banqueros, todavía se sigue pagando, todavía, y creo que quedan como 15 años más o 20, que el pueblo dominicano va a seguir pagando eso, porque no crean que no se paga. Fue mucho dinero que le robaron a los ahorrantes en ese momento. Entonces, todo lo que se haga va a tener una consecuencia 5, 10 o 20 años después. Y más cuando se trata de lo mal hecho. Como dice el expresidente Leonel Fernández, da pena, ¿no?, que darse cuenta que un expresidente se dedicó a eso. Sí, pero da más pena que tú, siendo presidente de la República, no hayas solucionado ni siquiera los problemas básicos del pueblo dominicano. Da más pena y vergüenza que cuando fue presidente se permitieran tantos actos de corrupción. Da más pena y vergüenza que muchos que estaban cerca de ese presidente se hicieron multimillonarios cuando no tenían absolutamente nada. Gracias por llegar hasta aquí. Dios bendiga a mi amada Quisqueya la Bella. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.